En ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. El primer punto es la promesa de la segunda venida. Las palabras finales de la Biblia nos dan la promesa de un pronto regreso de Jesús. Ciertamente, vengo en breve, dice Jesús. Y Juan, el compañero fiel de Jesús, añade: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. La humanidad, a través de todas las edades, ha esperado con ansias su regreso a medida que pasaban los años. A medianoche, en la hora más oscura de la historia, salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, es decir, lo mismo que consumado es. Esta voz hace estremecer la tierra, causando un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 17 y 18. Las montañas tiemblan, las rocas se derrumban y la tierra entera se sacude como las olas del océano. La superficie de la tierra se abre y las naciones caen en esos fosos y toda isla huyó, desapareció de su lugar y los montes no fueron hallados y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 16, 17, 18, 19 y 20. Apocalipsis 6, 14. A pesar del caos que descenderá sobre el mundo físico, el pueblo de Dios no temerá al ver la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Cuando descienda de las nubes de los cielos, todo ojo verá al príncipe de la vida, esta vez no como un varón de dolores, sino como victorioso conquistador que viene a reclamar lo suyo. Los que rehusaron creer en él y rechazaron su gracia son presas de una gran desesperación y tratan de esconderse de su maravillosa presencia en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pero los que lo han esperado por mucho tiempo sienten el mayor gozo de su vida. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Mientras Jesús se acerca, llama a los santos que duermen en sus tumbas y envía a sus ángeles para que junten a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los muertos justos oirán su voz y se levantarán de sus tumbas renovados. ¡Qué momento de gozo! Luego los justos vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos y glorificados, habiendo recibido
inmortalidad. Son arrebatados junto con los santos resucitados en el aire para encontrarse con su Señor y morar con Él para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Después de haber descrito así brevemente la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, acompañados de la resurrección de los santos y de la transformación de los justos vivos que lo han esperado, vamos a ver un punto muy importante que es la certeza del retorno de Jesús. En primer lugar, la certidumbre de la segunda venida está arraigada en las Escrituras. Primero, Jesús, poco antes de su muerte, les dijo a sus discípulos: vendré otra vez. Lo dijo Jesús, es una promesa. Juan 14, 3. En segundo lugar, antes del diluvio, Dios le reveló a Enoc su segunda venida para terminar con el pecado. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Judas 14 y 15. Tercero, 1000 años antes de Cristo, el salmista Asaf se refirió a la segunda venida del Señor para reunir a su pueblo con estas palabras: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmo 53 al 5. En segundo lugar, tenemos la garantía que provee el primer advenimiento de Cristo. Por cuanto tenemos la evidencia de que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, tenemos razón para creer que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, si Él vino una primera vez para resolver el problema del pecado, tiene que venir una segunda vez, porque con esta segunda vez terminará de resolver finalmente todo el problema del pecado. Están encadenadas unas con otras la primera y la segunda venida. Esto lo dice Hebreos 9, 26 y 28. Vuelvo a repetir la parte que dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En tercer lugar, el ministerio celestial de Cristo. Cristo le aclaró muy bien a Juan que el santuario celestial es el centro del plan de salvación en el libro de Apocalipsis. Allí Jesús, según las profecías, ha comenzado su ministerio final en beneficio de los pecadores. Por tanto, tenemos la seguridad de que pronto volverá para llevar a su pueblo al hogar celestial. Él está completando la obra de la redención que ya
cumplió en la cruz su primera etapa y al terminar esta segunda etapa final, vendrá a buscarnos. En cuarto lugar, tenemos la manera en que Cristo volverá. Para poder distinguir entre el legítimo y genuino acontecimiento de la segunda venida de Cristo y las muchas falsificaciones de los falsos cristos y falsos profetas, diversos pasajes bíblicos revelan detalles acerca de la manera en que Cristo volverá y que no podrán ser falsificados por los falsos cristos. Por ejemplo, será una venida personal y literal, un ser personal de carne y hueso, no una entidad espiritual, como dice Lucas 24, 36 al 43. En segundo lugar, un retorno visible. No es una experiencia interior, invisible, sino un encuentro real con una persona visible. No se trata de ninguna manera de una segunda venida secreta, de un rapto secreto, como aseguran muchos. Será una venida tan visible como el brillo de un relámpago, y todo ojo lo verá en la redondez de la tierra. Mateo 24, 29 y Apocalipsis 1, 7. En quinto lugar, será un retorno audible. Será un retorno visible, pero no tan solo visible, sino además audible. Todo hombre lo oirá. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Aquí no hay lugar para secretos. La séptima característica de la segunda venida de Cristo es un retorno glorioso. Cristo vuelve como conquistador, con poder y en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mateo 16, 27. Juan describe a Cristo cabalgando en un caballo blanco a la cabeza de los ejércitos innumerables del cielo. O sea, su esplendor sobrenatural es visible claramente. Esta cuestión de que Él venga cabalgando sobre un caballo blanco es simbólica, pero nos quiere decir que es un retorno lleno de gloria sobrenatural, en donde el resplandor de estos seres angelicales y de Cristo mismo es superlativo. En octavo lugar, tenemos un retorno inesperado. Los creyentes que anhelan su retorno y le esperan se darán cuenta de su proximidad, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6. Pero para los habitantes del mundo en general, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Aquí podemos entender
la comparación de la venida de Cristo con la de un ladrón. No quiere decir que será secreta e invisible, sino que para los mundanos que no esperan a Cristo, será tan inesperada como la de un ladrón. No es Jesús, sino el día lo que viene como ladrón. Noé había predicado durante muchos años acerca de un diluvio venidero. Sin embargo, el suceso tomó por sorpresa a la mayoría de los antediluvianos y el diluvio se los llevó a todos. Noveno, es un acontecimiento cataclísmico. Esto es muy importante también porque los falsos cristos no pueden falsificar esto. El reino de Cristo no coexistirá con ningún imperio terrenal. Así como el reino de la roca, del sueño de Nabucodonosor, que aplasta a todas las naciones y es establecido sin esfuerzo humano, así será en la segunda venida. De los gobiernos humanos no quedará nada, porque la segunda venida, un acontecimiento cataclísmico, sacudirá al mundo y destruirá todas las instituciones humanas. Y tenemos que el noveno, las señales del cercano regreso de Cristo. Hay un sinnúmero de señales en el mundo natural, en el mundo religioso, en el mundo político, en la sociedad conmovida por guerras, calamidades, hambrunas, epidemias, tanto que sería muy largo enumerar. Por todo esto, la promesa de la segunda venida de Cristo se ha convertido en una certeza indubitable. O sea, no hay manera de dudar de esta certeza para el creyente fiel y sincero. El segundo punto que vamos a considerar es el milenio y el fin del pecado. El segundo advenimiento de Cristo y el milenio van unidos. Capítulos 19 y 20 de Apocalipsis. A la segunda venida de Cristo, que está descrita en los versículos 11 al 21 del capítulo 19 de Apocalipsis, le sigue inmediatamente el milenio en el capítulo 20 de Apocalipsis. Esta secuencia indica que el milenio comienza cuando Cristo vuelve. Hay tres poderes que unen a las naciones del mundo en oposición a la obra de Cristo y de su pueblo inmediatamente antes de la segunda venida. Y estos tres poderes se representan en Apocalipsis con los símbolos del dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 16, 13. La bestia es la espantosa concretización del estado global, del mundo unido al estilo de Satanás. Esta falsificación diabólica del mundo unido en torno a Dios por medio de Cristo. Y el falso profeta es el protestantismo apóstata, es decir, que se ha olvidado de la palabra de Dios. En la segunda venida de Cristo, la bestia, esa unión de todos los gobiernos y de los ejércitos humanos, y el falso profeta, o sea,
la mayor parte de las religiones que se han unido en sus creencias falsas serán destruidos en el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 19 y 20. Lo que sigue a esto es Apocalipsis 20, el capítulo del milenio, que tiene que ver con la suerte del tercer miembro de este trío satánico. Es el dragón, que será tomado cautivo y lanzado al abismo, donde permanecerá 1000 años. Este dragón es Satanás. Cristo, en su segunda venida, descenderá del cielo cabalgando en un caballo blanco con sus ejércitos. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, y sorprenderá a las naciones rebeldes del mundo. Después la bestia y el falso profeta, la religión apóstata, serán destruidos, y los demás seguidores de Satanás morirán, y no habrá sobrevivientes, porque fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Isaías 26, 21, Apocalipsis 19, 21. Por cuanto los justos ascienden para estar con el Señor y los malos son destruidos en el momento de su venida, la tierra queda completamente deshabitada. Jeremías 4, 23 al 25 dice: Miré la tierra, y he aquí estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y he aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. La tierra quedará tan caótica como estaba al principio de la creación. Satanás es atado. Cristo en el santuario celestial ha estado ministrando los beneficios de la expiación para su pueblo. Esto lo ha estado haciendo por mucho tiempo, y a su regreso los redimirá y les dará vida eterna. Cuando haya completado esta obra de redención y purificación del santuario celestial, colocará los pecados de su pueblo sobre Satanás, el originador y el instigador del mal. Cristo es el que expía los pecados de los creyentes con su sacrificio, porque Él tomó nuestros pecados y los asumió como si Él los hubiera hecho al morir. Entonces murió el pecador, pero como Él resucitó, ahora los pecados deben ser colocados sobre Satanás. Él debe llevar la responsabilidad de todo el pecado que Él ha causado a los que son salvados. Y así como Él, macho cabrío para Azazel, era enviado a tierra deshabitada, Dios desterrará a Satanás a la tierra desolada y vacía. Al principio de los 1000 años, el dragón,
la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es encadenado y confinado al abismo junto con sus secuaces. Esto indica simbólicamente el fin temporal de las actividades de persecución y engaño de Satanás, para que no engañase más a las naciones hasta que se hubiesen cumplido 1000 años. Apocalipsis 23. Abismo, dice que es arrojado al abismo. Abismo es un término que describe en forma apropiada la condición de la tierra durante esta época de la cual estamos hablando, el milenio. Afligida por las 7 plagas que preceden a la segunda venida de Cristo, cubierta con los cadáveres de los malvados, llena de escombros, con las montañas destruidas. La tierra es una escena de terrible desolación. Satanás está atado no con una cadena literal de acero, sino con una cadena de circunstancias. Él no tiene libertad para moverse de la tierra, está cautivo en la tierra y tampoco puede tentar ni perseguir a nadie porque la tierra está desierta, no hay en ella vida alguna. Ahora veamos acontecimientos durante el milenio. Primero, Cristo lleva a sus redimidos al cielo para que moren en los lugares que Él les ha preparado en la Nueva Jerusalén como lo prometió. Los redimidos, llenos de gratitud, cantan un himno de liberación, el cántico de Moisés y del Cordero. Ellos, durante el milenio, recibirán autoridad sobre las naciones, como dice Apocalipsis 2:26 y Daniel 7:27, y reinarán con Cristo durante 1000 años, como dice Apocalipsis 24. Su reinado consistirá en la participación en una fase muy importante del gobierno de Cristo. Tomarán parte en el juicio. Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Por eso, 1 Corintios 6, 2 y 3 dice: los santos juzgarán al mundo, a Satanás y a sus ángeles. El juicio del milenio no decide quién se salvará ni quién se perderá, porque esa decisión ya fue hecha en el juicio que se celebró antes de la segunda venida. El juicio milenial sirve para contestar cualquier pregunta o duda que los justos tengan en cuanto a la razón por la cual los malos están perdidos irremisiblemente. Dios, en su amor, les revelará las operaciones de su misericordia y su justicia. El objetivo es terminar para siempre con toda duda en todo el universo acerca de la justicia de Dios, ya que la duda es la base misma del pecado. Para que descansemos siempre de tales dudas, Dios proveerá las respuestas a todas estas preguntas durante la fase de revisión del juicio en el milenio. Tiempo de reflexión para Satanás. Durante el milenio, Satanás sufrirá en forma intensa
confinado con sus ángeles a este mundo desolado, no podrá realizar los engaños que constantemente ocupaban su tiempo. Podrá ver los resultados de su rebelión contra Dios y su ley. Solo podrá mirar hacia el futuro con temor por el terrible castigo que debe sufrir por todo el mal que causó. Al fin del milenio, Cristo y los santos y la nueva Jerusalén descienden del cielo a la tierra para cumplir dos propósitos. Primero, terminar la gran controversia al efectuar las decisiones del juicio, al ejecutar, las decisiones del juicio del milenio. Y segundo, purificar y renovar la tierra para poder establecer en ella su reino eterno. Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. Satanás y los pecadores serán destruidos por completo. Este es el día de la venganza de Jehová, su extraña operación. Esta es la segunda muerte de la cual no queda ni la memoria de los malvados. Nos preguntaremos, ¿cómo podrán ser castigados los malvados si ellos murieron en la segunda venida de Cristo por el resplandor de su venida y por la espada de su boca? Esto será así porque serán resucitados para ver a Cristo viniendo con su juicio ejecutivo. Y entonces ahí sufrirán la segunda muerte, de la cual no queda ni la memoria de los malvados. Por tanto, no existe un infierno o tormento eterno. Es tan solo un período corto de tiempo, relativamente corto de tiempo, en el cual serán destruidos en el lago de fuego todos los malvados y Satanás. Aún la muerte será destruida también allí. No hay tormento eterno, sino aniquilación. Ahora las demandas de la justicia son finalmente satisfechas. ¿Qué es el premilenialismo? Vamos a analizar un poquito esto porque la creencia o la doctrina del milenio ha sido mal interpretada por muchos y las iglesias están discordantes y separadas en cuanto a lo que creen con respecto al milenio. Tenemos algunos que se dicen premilenialistas. Los primeros teólogos postapostólicos adoptaron el premilenialismo. ¿Qué es el premilenialismo? Es la creencia de que la segunda venida de Cristo es previa al milenio. O sea, primero Cristo viene y entonces a partir de allí corre recién el milenio, que son los 1000 años en los cuales todos los seres que quedaban en la tierra están muertos y Satanás y sus ángeles están vivos esperando que venga la sentencia final. Entonces el premilenialismo es la segunda venida de Cristo, la resurrección de los justos, la transformación de los justos vivos, que son llevados con Cristo al cielo, y la muerte de todos los malvados que en ese momento estarán viviendo. Y Satanás cautivo en la tierra. El postmilenialismo fue una adaptación del
amilenialismo. ¿Qué es el amilenialismo? Es la creencia que se originó en los teólogos postapostólicos posteriores, los llamados padres de la Iglesia, como Orígenes de Alejandría y Agustín de Hipona, que son algunos de los teólogos de más peso en la Iglesia católica y para muchas iglesias protestantes también. Ahora, ¿qué hicieron estos teólogos? Integraron la filosofía griega con la teología cristiana y aplicaron el engendro que salió de allí, le aplicaron a la Biblia el método alegórico a la lectura de la Biblia. Por ello, rechazaron el premilenialismo e impusieron el amilenialismo, es decir, no creían que Cristo iba a venir en una segunda venida y de allí venía un milenio, sino directamente creían que el milenio debe entenderse en forma alegórica, o sea que no es exactamente literal, sino no es una alegoría, una comparación con otra cosa. Entonces, al entender en forma alegórica o espiritual el milenio, ellos creían que el milenio se refería al período eclesiástico que transcurre entre la primera venida de Jesús y su segunda venida, o sea, la era cristiana, diríamos. Durante este período, Cristo reina espiritualmente con las almas de los santos muertos en el cielo, así como con la iglesia en la tierra. O sea, creen en la inmortalidad del alma y que en el cielo están las almas de los muertos que han sido santos. La iglesia es el reino de Dios en este planeta para disminuir, el poder del diablo. Sin embargo, antes de la segunda venida de Cristo, Satanás corromperá la iglesia y aparecería el anticristo en la iglesia cristiana. Jesús entonces regresaría para salvar la iglesia del anticristo y ejecutaría el juicio final, estableciendo un nuevo orden de cosas. Bueno, esta postura tan artificial y retorcida de lo que la Biblia realmente dice fue adoptada por la Iglesia Católica Romana. Y ustedes ven que dentro de esta postura va incluida firmemente la creencia en la inmortalidad del alma, lo cual la Biblia nunca enseña, sino que el hombre es mortal, no queda nada de él después de la muerte. Bien, entonces fue adoptada por la Iglesia Católica Romana, por la Iglesia Ortodoxa y por algunas confesiones protestantes, como la luterana, la anglicana y la presbiteriana. Entonces, este es el amilenialismo. Y después tenemos el postmilenialismo, que es una adaptación del amilenialismo por parte de las iglesias protestantes del siglo XIX, que lo aplicaron a su situación contemporánea. Creían que Cristo vendría al fin del milenio, un milenio literal de 1000 años. Durante ese milenio, Cristo trabajaría mediante el Espíritu Santo y la Iglesia para extender el Evangelio a todo el mundo y establecer así su reino milenario. Al mismo tiempo que el control del diablo disminuiría y el mundo entraría gradualmente en su edad de oro, una era de
paz, rectitud, justicia, amor y prosperidad, que era el anticipo de la llegada del reino eterno de Dios. O sea, repasando, los postmilenialistas creen que el milenio es antes de la segunda venida de Cristo y que es un periodo literal de 1000 años aquí en la tierra. En ese periodo la Iglesia trabaja para extender el Evangelio por todo el mundo y disminuye así el control del diablo. Y sería una edad de oro en la cual no habría guerras, no habría crímenes, no habría cataclismos ni enfermedades, sino rectitud, justicia, amor y prosperidad. Y entonces volvería Jesús. O sea, postmilenialismo, primero un milenio, después la segunda venida de Cristo. No creían en la venida del anticristo, que corrompería a la iglesia y perseguiría a los fieles. Fue una época de triunfalismo para los protestantes, que trabajaron duro para hacer realidad el milenio en Estados Unidos. Entonces aparecieron las sociedades bíblicas, los misioneros enviados a tierras extranjeras, las sociedades de temperancia que luchaban para eliminar el alcoholismo y otros vicios, y cambios sociales. Pero lamentablemente, en poco tiempo tuvieron que darse cuenta que en pocas décadas las dos guerras mundiales y la Guerra Fría del siglo XX pulverizaron el optimismo postmilenialista respecto de la naturaleza humana, que siempre es pecaminosa, y la llegada gradual de un milenio de paz y de prosperidad con Dios. Ahora, el adventismo y el premilenialismo. Guillermo Miller y sus colaboradores fueron los más destacados proponentes del postmilenialismo en Estados Unidos. Los adventistas sostienen no el postmilenialismo, que es primero milenio, después segunda venida. Los adventistas sostienen una forma del premilenialismo, es decir, primero es la segunda venida y después inmediatamente el milenio, como ya lo hemos descrito al principio. Ahora, esta forma del premilenialismo en el cual creen los adventistas es el premilenialismo historicista, es decir, que sostienen que hay una sola segunda venida de Cristo al comienzo del milenio. También enseña que el verdadero día de reposo, según la Biblia, es el sábado, y que el juicio que Jesús comenzó en el santuario celestial al final de los 2300 años de Daniel, que era el verdadero y único santuario donde Jesús ministra en contraposición al premilenialismo futurista de muchos protestantes, que también son premilenialistas, es decir, creen que primero la segunda venida y después el milenio, pero ellos son futuristas y en este sentido ellos no le dan importancia al santuario celestial, sino que ponen su atención en la reconstrucción del templo judío en el cercano Oriente, en la construcción del tercer templo, donde se volverían a ofrecer sacrificios de animales, que eran solo símbolos del sacrificio de Cristo en la cruz y que ya nunca más tendrán valor frente al verdadero Cordero de Dios que fue crucificado en nuestro favor. Entonces, realmente comprendemos ahora que dentro de esta maraña de falsas creencias, la única manera de mantenerse en una postura correcta es
entender la Biblia, digamos, comparando texto con texto y ateniéndose a lo que ella dice, no a lo que dicen los filósofos griegos o los ateos o los evolucionistas, los filósofos modernos. El cristianismo no tiene nada que ver con todas esas formas de pensar. La Biblia y solo la Biblia nos permitirá caminar por el camino correcto y no por el resbaladizo camino que mezcla lo que la Biblia dice con lo que los hombres afirman. Así que ojalá que este tema haya quedado claro para nosotros. Primero, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los justos muertos, la transformación de los justos vivos y la ascensión de ellos con Cristo al cielo, la destrucción total de la tierra, de la cubierta, la corteza de la tierra, la desolación sin ningún ser vivo y Satanás atado simbólicamente por estas circunstancias a la tierra durante 1000 años. Al final de esos 1000 años, Cristo regresa y ejecuta lo que se ha llevado a cabo en el juicio del milenio. Resucita a los malvados que son arrojados al lago de fuego y Satanás también allí es arrojado y sus ángeles malignos junto con la muerte. Y allí entonces viene la purificación, la renovación, el embellecimiento de la tierra, donde Dios establecerá su reino para siempre.